Bueno, estamos a final casi ya de enero, 19, y este suele ser un mes en el que nos lanzamos a dietas de adelgazamiento, pero en muchas ocasiones no se pierden esos kilos deseados, y eso a pesar de que sí, que estamos siguiendo una dieta hipocalórica. ¿Qué puede influir? Pues nuestra propia ansiedad, la que genera incluso esa decisión de seguir un régimen. Esto nos puede hacer acumular grasa, aumentar el apetito, y vamos a ver por qué. Y vamos a preguntárselo a Raquel Marín, catedrática de Fisiología de la Universidad de La Laguna, neurocientífica. Raquel, bienvenida un día más. Bienvenida y bien hallada. Bueno, efectivamente, yo encantada de hablar contigo sobre este asunto que preocupa tanto, porque es verdad que ya nos hemos puesto a dieta desde el día 1, lo estamos cumpliendo a rajatabla. Hemos dejado un montón de cosas, nos está costando, pero sin embargo no bajamos, pero además incluso hasta podemos llegar a subir. Sí, bueno, que hay una componente... Es un poco frustrante. Totalmente, no. Sí. Y ya solamente el hecho de pensar, a partir de mañana empiezo una dieta, ya como que empiezas a notar que tienes como más visión en la comida, tienes como más ganas de comer, ¿verdad? Y eso no es únicamente a nivel cerebral, sino todo el conjunto de factores que influyen, que incluso son hormonas, las que nos están diciendo, ay Dios, entro en situación de estrés. Y entonces, contrariamente a lo que puedas pensar, la sensación de decir, mañana empiezo un régimen, lo que puede generar es un aumento del estrés y con ello que haya sustancias, que ahora si quieres comentamos, que nos hagan tener más hambre, menos saciedad, más gusto por la comida e incluso generar que nos inflamemos cada vez más en lugar de adelgazar a pesar de que estés comiendo lechuga de la mañana a la noche. Es verdad que hay muchos especialistas que están indicando que muchas veces no es cuestión de quitar, sino de analizar el propio cuerpo y ver qué es lo que está pasando, porque no es tan sencillo como ponerte a comer lechuga y pollo a la plancha, sino que a veces hacemos eso y ni así, ¿verdad? Sí, mira, verás, una de las cosas que ocurre, verás, ¿cómo sabemos que tenemos que comer o que tenemos que dejar de comer? Hay dos sustancias fundamentales que nos dicen, una, tengo hambre, y la otra, ya has comido suficiente. La primera, la grelina, esa se produce en el estómago, esa evidentemente nos dice, uy, qué ganitas tengo de comer, ¿verdad? Esa en condiciones normales, si estamos tranquilitos y tal, pues te vas a notar que de repente tienes hambre. Yo nunca aconsejo comer sin hambre, porque parece que tenemos el reloj que dice, uy, son las 2, y ya, pum, entra el factor hambre aunque no tengas hambre. Bueno, pues esa hormona, cuando estamos estresados, por ejemplo, diciendo, estoy a régimen, voy a comer solo lechuga y pollito a la plancha, con todo el respeto al pollito también, o pescado, pues entonces lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Entonces la grelina empieza a aumentar su nivel, entonces tienes más sensación de hambre y encima menos necesidad a lo mejor de comer, pero todo eso acaba en el cerebro diciendo, necesito comer más, porque el cerebro cuando se estresa dice, ay Dios, entramos en situación de emergencia, lo primero que hace es intentar acaparar la mayor cantidad de kilocalorías posibles, ¿no? Que nos pasó, por ejemplo, importante pararnos ahí porque es verdad que el estrés supone una respuesta humana que es muy útil. Tener estrés en determinadas situaciones para huir de un peligro, para enfrentarnos a cualquier situación de emergencia. El problema es convivir con un estrés perpetuo que a lo mejor podemos llevar con nosotros sin darnos cuenta desde la mañana a la noche. Y ahí es donde se generan todos estos procesos que no son los que deberíamos tener, ¿no? Totalmente, Marta. Mira, el cortisol es la hormona que llamamos la hormona del estrés. El cortisol tiene un yin y un yang. El yin, como tú dices, en situación de emergencia disparamos cortisol y rápidamente actuamos. Y dices, ¿cómo he subido hasta aquí si yo he salido corriendo, como si no hubiera un mañana, ¿no? Ese es el cortisol. Pero cuando vivimos de la mañana a la noche, como si estuviéramos con el tigre aquí al lado, lo que hace el cortisol es el efecto contrario. Es decir, el cortisol en picos lo que hace es aumentar la cantidad de glucosa, entonces nos hace quemar grasas, ¿vale? Pero si lo tenemos todo el día constante, hace lo contrario. Dice, uy, entramos en estrés crónico, lo que necesito entonces es acumular grasa, sobre todo en esta zonita que no nos gusta nada. Entonces hay una diferencia entre tener el piquito de cortisol, por ejemplo, al levantarse por la mañana y decir, uy, estoy espabilado, ¿no? Y entonces empiezas, digamos, a generar esa sensación de tener la glucosa bien en sangre, que todo el día así. Y claro, si empiezas un régimen, muchas veces estás todo el día así diciendo, tengo hambre, no puedo comer. Y tampoco estamos en una buena época para no acumular estrés. Bueno, está la cosa complicada. Entonces hay que también establecer determinadas prioridades y plantearse un estilo de vida que nos permita bajar ese nivel de estrés, porque si no, a lo mejor a muchas personas les va a costar muchísimo más ese objetivo de bajar los 3 o 4 kilos que Mira, toquen. yo siempre aconsejo que si quieres realmente adelgazar, lo primero que hay que hacer es escuchar el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo muchas veces no te está pidiendo lechuga o pollito a la plancha, lo que te está pidiendo es que le escuches, de alguna manera saber cuáles son sus patrones internos. Y para eso seguramente dedicarle unos minutos a la mañana a decir, ¿qué puedo hacer por mí hoy?
respirar, incluso conectarse un poco, ¿no? Hacer algún ejercicio, un poco de meditación. No empezar a decir, voy a privarme de esto, porque eso ya lo que genera es una sensación de rechazo. Bueno, voy a estar sufriendo los próximos 2 meses, que quizás eso es una mala manera de empezar una dieta, ¿no? Total, el mes de enero voy a ser mi peor enemigo, si mi mayor febrero. castigo, etcétera, ¿no? Entonces eso sería lo primero. Y lo segundo, realmente mirar aquello que realmente te está sentando mal, ¿eh? Porque a veces no se trata de añadir cosas, sino de quitar aquello que te está sentando mal, ¿no? A lo mejor decir, mira, ayer hablaba con un amigo y me dice, me he quitado el vasito de vino, que todos los días vasito de vino, pues ahora solamente los fines de semana vasito de vino. Oye, ya me encuentro mejor. Esa sensación de hacer algo positivo por uno mismo, muchas veces lo que hace es generar serenidad y que nuestras hormonas no se disparaten, porque si no vamos a estar constantemente con hambre, constantemente insaciables, constantemente con estrés, más grasita por aquí, porque el estrés crónico nos va a hacer acumular grasa. Es lógico, ¿no? Si estamos en estrés crónico, estamos necesitando Entonces, la respuesta acumular. del cuerpo humano es acumular para sobrellevar cualquier... ¿no? Claro, pasa que Claro. ahora no estamos en las mismas circunstancias que estaríamos si fuéramos seres humanos activos, pero bueno, la respuesta del cuerpo es exactamente igual, ¿no? Totalmente, porque mira, nuestro cerebro sigue pensando que somos nómadas, ¿eh? Entonces, ¿qué hace un nómada? Camina mucho y busca la comida esporádicamente. Antes no había neveras ni cosas con fecha de caducidad, ¿no? Lo que había, ¿no? Entonces, claro, para nuestro cerebro, entender que estamos en periodos de estrés significa estar en situación de emergencia, con lo cual lo que hace es activar junto con el sistema inmune todo el mecanismo que le hace retener lo más posible y buscar sobre todo las fuentes de carbohidrato. Fíjate que eso lo vimos Bueno, con el es verdad que confinamiento. dan ganas de comer con estrés, pues a lo mejor cosas que no deberías comer si quieres bajar de peso. Claro, porque en realidad lo que haces es buscar la fuente de energía inmediata, ¿no? Porque el estrés que hace te prepara para una situación de emergencia que tengas que salir corriendo, con lo cual pues también te prepara con esas kilocalorías, esa gasolina de utilización inmediata. Entonces lo ideal es simplemente aumentar la cantidad de proteína. Hombre, el ejercicio físico sí es importante, pero tampoco decir a partir de mañana voy a hacer 150 abdominales, sino simplemente esa sensación de moverte para también escuchar mejor tu cuerpo, ver qué necesidades tiene y también evidentemente ayudar a que las hormonas del estrés también bajen sus niveles. Claro. Porque Luego hay el a lo mejor una contradicción que puede plantearse mucha gente, porque es verdad que muchas personas en situaciones de estrés o de preocupación dejan de comer. Justamente lo contrario, dices que no me entra nada, es que no puedo ni tragar porque estoy muy nervioso, porque estoy muy triste. Eso se combina con la otra situación, ¿cómo es posible que se den las dos circunstancias en personas diferentes? Muy bien, pues mira, esa es una cuestión muy interesante. Además del cortisol, tenemos otras sustancias, otras hormonas que se llaman catecolaminas, te sonará la adrenalina, ¿no? O la noradrenalina. Estas lo que hacen es, por ejemplo, si de repente viene un oso, ¡pac!, te subes al árbol. Entonces la adrenalina y la noradrenalina te están ayudando a subir al árbol. ¿Qué hacen? Movilizan glucosa, en ese momento paralizas la digestión porque lo que necesitas no es digerir, sino salir corriendo, ¿no? Entonces potencias la musculatura, el corazón empieza a latir más, empiezas a tener como más sensación de ver bien, ¿no? Se te dilatan las pupilas, sudas, ¿no?, para mantener un tono muscular. Eso por una parte. Entonces, ¿eso qué sería? Cuando estás en una situación un poquito de estrés, yo qué sé, un día en concreto porque tienes una entrevista de trabajo, ese día no te entra nada. Las catecolaminas están ahí diciendo, ahora no te toca comer, tienes que estar súper atenta, ¿no?, a la entrevista de trabajo. Distinto es que tú todos los días estés con, desde que me levanto, es que no puedo respirar, es que bueno, es que... Entonces, ahí lo que haces es empezar a buscar, ay, el tomatito con... No, voy a coger quesito, no, del blanco light. Entonces el estómago está ahí, de qué blanco light ni qué niño muerto, nada. si lo que quiero es la palmera de chocolate, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces eso es totalmente distinto, pero lo que te está haciendo es prepararte para una situación de emergencia más en el largo plazo. En el cerebro del nómada sería, prepárate que a lo mejor viene un momento de frío y no vas a encontrar nada que comer, entonces acumula lo que puedas. Bueno, Sí. pues haciendo un resumen, es verdad que hay que escuchar a nuestro cuerpo y sobre todo pensar que si estamos en una situación de estrés esto puede estar influyendo y que debemos revisar bien pues estrategias para tranquilizarnos y para, en la medida de lo posible, pues bajar ese nivel de estrés. Exacto. Si quieres adelgazar, empieza por relajarte. Bueno, pues lo dejamos aquí con ese consejo. Raquel Marín, un placer como siempre. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días, Canarias. Gracias a vosotros, un placer para mí.